Start spreading the news. I'm leaving today. Hola a todos, soy el profesor Gustavo Pereira de Novo Hamburgo, Río Grande do Sul, Brasil. Bienvenidos al curso básico de inglés para principiantes. Como ya les dije, pasé algunas horas desarrollando este curso principalmente para principiantes que desean aprender el inglés de una manera práctica y realmente efectiva. Hoy tenemos los consejos para la lección número 5. Tips for lesson number 5. Verbos. Tips for verbs. Veamos. En el inglés, los verbos básicamente se dividen en dos grandes grupos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Ok? La mayoría pertenecen a uno de esos dos grandes grupos. Entonces, los verbos regulares forman su pasado y el participio pasado añadiendo de, ed o ied. Vean los ejemplos. To love, loved, loved. To want, wanted, wanted. To study, observen. Studied, studied. Entonces, lo que vemos es que cuando el verbo termina en una consonante seguido de la Y para formar el pasado o el participio, el verbo pierde la Y y se le añade ied. Como vieron en ese ejemplo. Study, studied. ¿No? Pero, ¿qué sucede si antes de la Y aparece una vocal? Veamos otro ejemplo. To play. ¿Cómo forma el pasado y el participio? La Y permanece porque aparece después de una vocal. Ahí en ese caso se añade ed. Vean el ejemplo. Played, played. ¿Y qué es el participio? El participio de los verbos es la forma que generalmente termina en ado o ido. El verbo comprar, participio, comprado. Verbo comer, participio, comido. El verbo reír, participio, reído. Una observación práctica. Noten que los verbos en español, lo mismo sucede en portugués. Los verbos en español terminan en ar, ir. Una nota de pronunciación, ¿ok? En general, la terminación ed, ustedes la van a pronunciar como si fuese una T seca. Ed solamente se va a pronunciar así cuando el verbo termina en D o en T. Ejemplo, to want termina en T. Forma el pasado o el participio con ed. Wanted. Únicamente en ese caso se pronuncia. ¿Okay? Otro verbo que termina en D. To lead, liderar. Forma el pasado y el participio añadiendo ed. Y se pronuncia leader. ¿Ok? Pero el verbo trabajar, por ejemplo, to work, se añade ed. Forma el pasado y el participio añadiendo ed. Pero se pronuncia work. Una T seca al final. Ese ed se convierte en una pronunciación como si fuese una T. Work. ¿Ok? El otro grande grupo de verbos son los verbos irregulares. Estos verbos irregulares se subdividen en tres. ¿Ok? Que son, primero, los verbos irregulares con tres formas.
Una forma para el tiempo presente, otra forma para el tiempo pasado y otra forma para el participio. Un ejemplo, comer, to eat, pasado, ate, participio, eaten. El verbo to drink, beber, pasado, drank, participio, drunk. Ahí tenemos el segundo grupo. Son los verbos irregulares con dos formas. Una forma sirve para el presente y otra forma sirve para el pasado y el participio. Ejemplo, to buy. Pasado y participio, bought. To think. Verbo pensar, parecer. Pasado y participio, thought. Observen la pronunciación de la TH. Lengua entre los dientes. Think. ¿Ok? Thought. I think. Yo pienso. I think you're right. Me parece que tú estás correcto. ¿Ok? Veamos el otro grupo. Subgrupo. Los verbos irregulares que tienen una sola forma. Correr, to run. Pasado y participio, run, idéntico. El verbo cortar, to cut. Pasado y participio, cut. El verbo leer, to read. To read. Pasado y participio, read. Pero se escribe igual, sí, pero en inglés, cuando es la forma del pasado, del participio, usted va a tener que pronunciarla como si fuese rojo, red, ¿ok? Entonces, yo leo un libro, I read a book. Yo leí un libro, I read a book. La pronunciación indica, ¿ok? Finalmente, llegamos a un grupo especial de verbos. Son los llamados defective verbs. Son los verbos con defectos porque no siguen las reglas que se aplican a los otros verbos. ¿Ok? Básicamente son los verbos que no aceptan to ni antes ni después del verbo. Con he, she, it no se agrega s, es o is. En el tiempo presente, para hacer preguntas o negaciones con esos verbos, con los verbos defectivos, no es necesario utilizar los auxiliares do o das. ¿Ok? Esos verbos defectivos no aceptan ing. Ing es el gerundio. Ando, endo, indo. Comprar, comprando. Comer, comiendo. ¿No? Dormir, durmiendo. No aceptan. ¿Ok? No aceptan. Entonces no hay gerundio con esos verbos. Y finalmente no se le puede añadir er. ¿Recuerdan? To teach, teacher, aquel que enseña. Esos verbos no aceptan er. Entre los principales verbos defectivos tenemos can, may, must, of, shall. Bien amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de darle like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Importante, deja tu comentario, ¿ok? Deja tu comentario aquí abajo diciendo qué te pareció y sobre todo comparte con tus amigos en tus redes sociales, ¿ok? Puedes también seguirme en las redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, ¿ok? X. En fin, sigue el canal, ¿ok? Para más contenidos, para más consejos
Y recuerda, anota todo en tu cuaderno. Esto que te paso aquí son los tips básicos, pero es necesario que tú aumentes tu vocabulario por tu cuenta. Aumenta tu vocabulario. En cuanto más palabras sepas en inglés, en breve estarás leyendo, hablando, entendiendo. Ok. Um abração para todos vocês desde o sul do Brasil. Tudo de bom. Tchau. Start spreading the news.